Bueno, en esta oportunidad, la semana 10, Geografía, desarrollamos el tema de recursos naturales. Vemos las nociones básicas, temas como el caso de la desertificación, la deforestación, contaminación del agua, aire, suelos y pérdida de la biodiversidad. Ese es el tema que se toca en el caso de educación cívica, perdón, geografía. Y en la parte de educación cívica, el tema es aspectos que fundamentan nuestra peruanidad y se toca la semana de sentido de pertenencia, costumbres, tradiciones comunes, ¿no? Es lo que se desarrollará en esta semana. Muy bien, entonces empezamos con la parte de geografía. Si es que no hay alguna consulta académica que se presenta, estaremos resolviendo el ejercicio número 1.
Hola, Buenos días, ¿cómo buenos días, están? profesora. Consultas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Profesora, ¿me podría explicar acerca de los biomas? Hacer un pequeño resumen, por favor. Los biomas, lo que vivimos en la semana 9. Ujú. A ver, vamos a... ¿Qué específicamente te confunde de ese tema? A ver, para poder ayudarte directamente de repente. Ah, no, un pequeño resumen estaría bien, Miss. Sí, lo que pasa es que acá hacemos consultas para despejar dudas. Ajá. Hacerte un resumen sería como un repaso de una clase, ¿entiendes? Ujú. Ahora, Ok. si tú me dices qué es lo que te genera dudas de cada uno de ellos, ahí es como que te podría ayudar más, A ver, ¿no? vamos. A ver, Ujú. ¿qué es lo que te genera no entenderlo, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de ese tema. A ver, vamos entonces compartiendo nuestra pantalla. ¿Listo? ¿Cuántos biomas desarrollaste en tu clase? Fueron bosque tropical, sabana, lo que es desierto, lo que es pradera, lo que es bosque templado, lo que es taiga, bosque boreal y tundra, ¿correcto? Sí. Ya. A ver, he entendido un bosque tropical, sabana, desierto. ¿Me podría explicar lo que es la diferencia entre pradera, estepa y taiga? Pradera, estepa y Estepa taiga. y taiga. Ajá. Ya, porque nosotros hablamos acerca de la pradera. A ver, mira, zona de praderas. Nos vamos a la entrada del lápiz, ojalá que entre o no entre. A ver, 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 a ver. A ver. Siempre de un bioma hay que destacar, siempre hay una vegetación predominante y lo que vendría a ser la ubicación latitudinal, porque estos son biomas terrestres, ¿no? A lo que nosotros denominamos como biomas terrestres. Entonces, cuando nosotros vamos a destacar, por ejemplo, el caso de una pradera, vamos a ver la localización en latitudinal que está entre 30 y 50, por ejemplo. Y si nos vamos a este pequeño mapa de ubicación, generalmente las praderas están ubicadas en las zonas centrales de los continentes, o sea, zonas centrales, generalmente, ¿no? En el caso de América del Norte, América del Sur, tenemos ahí la zona, en este caso, pues, euroasiática, la zona de África también, la zona del Belt y la zona de Australia, ¿no? Ahora, algo que destacar siempre de los biomas es que siempre hay que recordar cuál es la vegetación predominante, porque de acuerdo al clima, y dentro del clima está la temperatura y las precipitaciones, que son los elementos que te permiten destacar, pues, la vegetación que va a predominar. O sea, tú, por el tipo de clima, tú puedes saber qué es la vegetación que predomina. Si hay poca lluvia, entonces, ¿qué significa? Que la vegetación va a escasear, por ejemplo, ¿no? Ahora, en el caso de las praderas, si nosotros hablamos de la flora predominante, siempre hay una flora predominante, son las gramíneas, ¿no? Las gramíneas perennes. Quiere decir que estas hojitas no tienden a desaparecer, siempre están ahí presentes. Y cuando nosotros hablamos de gramíneas, pues estaríamos hablando de este tipo de vegetación, ¿no? Hablamos de como pastos naturales en zonas extensas, fíjate que no hay muchos árboles, tienden a estar más alejados los árboles, pero lo que predomina es esta gran extensión de tierra, ¿no? A veces, o algunos lo confunden como pampas, cubiertas de plantas herbáceas. ¿Y cuáles son estas plantas herbáceas? Pues las gramíneas, ¿no? Hay arbustos, árboles también, pero lo que no predomina son los árboles, son las plantas herbáceas, gramíneas perennes, etcétera. O sea, vegetación de talla baja. Entonces, para que crezca este tipo de vegetación, ¿qué necesitamos? Un tipo de clima. Y acá el clima, ¿cómo es? Templado, 20 grados de promedio.
precipitaciones entre mayo y diciembre, solo entre mayo y diciembre, nada más, ¿no? Veranos, inviernos, o sea, hay todas las estaciones, pero las precipitaciones solamente son por estación, de mayo a diciembre. Nada más, es por eso que crece este tipo de vegetación, ¿no? Ahora, ¿qué nosotros decimos? Entonces hemos dicho que las praderas son de zonas templadas, ¿no? Estamos hablando, uy, no funciona mi lápiz. Estamos hablando, ups, creo que acá tengo que agrandar un poco, de zonas templadas, ¿no? Promedio de temperatura, 20 grados de temperatura, y lo que predomina son las plantas herbáceas, ¿no? Ahora, estas gramíneas, ¿ya? Estas gramíneas tienden a bajar su talla. Ahora, no olvidemos que para hablar de praderas en una zona donde hay un clima templado, quiere decir que estos suelos tienden a ser ricos, productivos, y también se habla de suelos muy, muy productivos, donde países que tienen praderas en sus superficies, pues desarrollan la actividad agrícola, ¿no? De gran, en este caso, escala, el caso de Estados Unidos, Miss, primer productor de granos en el mundo, por ejemplo. Dime. claro, entonces una pradera tiene suelos herbáceos pero hay, en la imagen vi árboles, si no me equivoco. Eh, Sí. entonces la pradera solamente ocupa el lugar donde no están ubicados los árboles. No, todo es esto es la pradera, mira. Todo Ujú. esto es una pradera, el conjunto. Ahora, ¿qué tú ves acá? ¿Más pastos o más árboles? Más pasto. Claro, entonces siempre un bioma, siempre, ya, tú vas a distinguir la vegetación que predomina. No es que no existan las otras. Hay árboles también. Ahora, si existieran puros árboles, ya, esto ya no sería una pradera. ¿Qué sería? Un bosque, pues. ¿No? Porque en esta superficie, por la condición del clima, hace que crezcan árboles de gran tamaño. Profesora, pero tiene un clima templado. Ah, entonces será un bosque templado. Quiere decir que la vegetación que predomina, o sea, la que es más fuerte, que la ves por todos lados, son árboles, pero acá no hay árboles. Hay árboles, pero fíjate que son mínimos. Pero lo que predomina son las plantas herbáceas, o sea, en este caso, pues, gramíneas, ¿no? Es lo que destaca en una pradera. Y algo que destacar en una pradera es que, pues, bueno, estos suelos son muy productivos, como les digo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que estas praderas se prolongan y también se forman las estepas, ¿ya? Estamos hablando de las estepas. Quiere decir que una estepa tiene la misma condición del clima que una pradera. Sí, o sea, la prolongación de una pradera se conoce como estepa. Tiene un clima templado también, ¿ya? La vegetación es gramíneas también, pero estas gramíneas ya no son como las praderas de talla media, sino son vegetación de gramíneas así, más chiquititas, más pegaditas al suelo, ¿ok? Mira así. Entonces, esto ya, no sé si alguna vez has visto el césped, esa especie de vegetación que se distribuye a lo largo del suelo, pero como que se impregna del suelo. Estas son las estepas. También tienen suelos productivos. Yo puedo sembrar, puedo aprovechar este suelo en una estepa. Así es. ¿Ya? Entonces viene a generar ser la misma, tener la misma condición de clima, sí. El mismo aprovechamiento del suelo, sí. La misma vegetación herbácea, sí, pero es más bajita. ¿Ya? Es más bajita, tiende a ser más bajita. Por eso que dice acá estepas con hierbas más bajas, dice acá, ¿no? Estepas con hierbas más bajas. Árboles muy escasos, ¿no? El ajenjo negro, espiguilla azul, justamente son este tipo de vegetación herbácea que predomina en una zona de praderas. Y entonces uno se pone a pensar, sabemos que los biomas, ¿qué son los biomas? Son, en este caso, de comunidades de plantas y animales. Si tú tienes este tipo de vegetación,
predominante en un clima templado, ¿eso qué significa? Significa pues que va a llegar un tipo de fauna, ¿no? Exclusiva a esta superficie, ¿no? Entonces, en zona de praderas, nosotros podemos distinguir un tipo de animales que se van a adaptar a la condición del clima y a este tipo de vegetación. Es lo que se distingue acá, ¿no? El caso de América del Sur, las vizcachas, perdices, pastos, en el caso de Argentina, por ejemplo, ¿no? En el caso de América del Norte, los bisontes, los caballos, en Australia, los canguros rojos, en África, las cebras, jirafas, leopardos. En África hay praderas, así es también, hay un pequeño espacio de praderas, ¿ya? Entonces, eso sería en el caso de praderas y estepas. Ahora, ¿me dijiste qué más? El otro, ¿cuál me dijiste es el otro que tenías esa diferencia? ¿Me escuchas, Fabricio? Sí, sí, ¿Estás? sí, pensé que estaba activo el micrófono. Taiga, Taiga. ¿Alguna vez has visto una foto de Taiga tú? Yo creo que sí. Yo quiero pensar que sí. puede que sí, a ver. ¿Cómo te, cómo te imaginas Taiga? Mira esto. Mira esto de acá. Este es tundra. Tundra es muy distinto. Son como los paisajes de Suiza, ¿no? Suiza, Suecia. Mira, imagínate, tú estás en Lima, Mm, cualquier otro lugar. en Huaral. Ya, imagínate que tú en la zona donde tú estés, en Guaral, todo por donde tú vayas, ya, también hay vegetación baja, ojo, también, chiquita, bajita, musgos por ahí. Pero imagínate que todo, vas a la playa, los cerritos que encuentres, todo esté cubierto de pinos. Ujú. Pinos, por todos lados pinos, ¿ya? Y en invierno cae nieve. Ese es un paisaje de taiga. Y Mm, taiga, para que pase eso, tiene pues en zonas frías, pues, claro. ¿no? Mira esta forma, mira esto de acá. Tú cuando veas esto, ya, esto es taiga. Ya, ahora, fíjate el mapa. Taiga, a pesar de ser una zona alta, latitudinalmente hablando, quiere decir que pues solamente por algo dicen acá, ¿no? Bosque boreal, también se le conoce. ¿Por qué? Porque solamente en el norte. Quiere decir que solamente en el hemisferio norte tenemos taiga, no en el hemisferio sur, acá no hay, solo en el hemisferio norte. ¿Ya? ¿Y cuál es la característica de este tipo de bosques? Tú te imaginas en una zona fría, que hayan árboles, es increíble, es increíble. Supuestamente, si nosotros nos alejamos del Ecuador, nos vamos a la zona de los polos, acá hace más frío, pero no, hay taiga, o sea, hay bosques. ¿Y qué tipo de árboles? Árboles que Pinos. resisten el frío, claro, pues tú has visto el pino como es, las Ujú. hojitas son gruesitas, ¿no? Entonces eso tiene que almacenar unas ciertas cantidades de elementos que le permita resistir el frío y no se muera. Entonces, esas hojas son perennes, es por eso que le dicen perennifolios. Cuando no se caen las hojitas se conoce como perennifolios. Entonces, estos arbolitos terminan en punta, ¿no? Y como terminan en punta, nosotros conocemos uno de esos tipos de arbolitos. El pino, profesora, claro. Y el conjunto de ellos, pinabetes, cicutas, etcétera, son las coníferas. Coníferas. ¿Qué quiere decir? En una zona de taiga, una zona, mira, de 50, 60 de latitud, que esto es alto, existen árboles que terminan en punta, a los cuales se le conoce como coníferas, ¿no? Pinos, abetos, piceas, ¿no? Hay variedad. O sea, ¿qué cosa es una picea? Una conífera. ¿Qué cosa es un pino? Es una conífera. Entonces, hay este tipo, oiga, no es cualquier conífera, llegan a medir hasta, ¿no? 20, 25, 30 metros de altura, son de gran proporción. Una zona fría donde vamos a encontrar, sobre todo, este tipo de bioma, ¿ya? Entonces, la pregunta es, profesora, ¿hay flora? Sí, hay flora, hay coníferas. ¿Habrá fauna, profesora? Claro, porque hay fauna
que se ha adaptado a estos bosques, a este tipo de bosques, en los cuales pues los animalitos, por el intenso frío, a veces tienden a migrar o invernan, ¿no? O sea, se quedan ahí, invernando, así como el oso, Ujú. ¿no? Ahí está el reno, el bisonte, etcétera. Entonces, todo dependiendo del clima, ¿no? Veranos, obvio que son muy cortos, ¿no? Abundantes precipitaciones, eso sí, imagínate, si no hubiera agua, no crece este tipo de vegetación. Tiene que haber mucha agua para que crezcan este tipo de vegetación. Inviernos largos, ¿no? Bosques, árboles principalmente de hojas perennes, ¿no? Perennes, que son las coníferas, estos. Claro que hay otros, que es el caso de árboles alarce, aliso, también hay arbustos, pero siempre en un bioma tú tienes que destacar sobre todo la Su flor. vegetación predominante, que es Ujú. lo que predomina, ¿ya? Y eso lo sacas también por la ubicación, o sea, qué clima existe en esa zona, ¿no? Y animalitos todavía tenemos en el bosque boreal, claro, pues si no, no sería un bioma, porque no olvidamos que los biomas, comunidad de plantas y animales. ¿Qué hace el hombre? Ya, pues, ¿qué harías tú si vives al lado de coníferas? ¿Qué haces ahí? Todo es coníferas por donde vives. ¿Qué haces tú? Mi casa de madera, todo de madera, pues hay tala, caza de animales, tala descontrolada, incendios forestales, contaminación por la minería, sobre todo en la zona rusa hay mucho eso. Hay mucha explotación de petróleo, ¿no? Deforestan, ¿no? Están generando la pérdida de este tipo de bioma, por ejemplo, ¿no? Que muy cerca de las taigas hay varios pozos petroleros. En zona rusa y en zona de Alaska, Ujú. ahí, claro, y eso genera el desgaste, la contaminación del suelo, del agua, la deforestación también que se produce en esa zona. Claro. Justamente es lo que generan como problema, ¿no? Problema generado por la actividad humana, necesariamente. ¿Y en qué bioma es donde se encontraba la mayor diversidad de flora? Hablando de árboles, Biodiversidad acá, pues, esto es la mayor, bosque el tropical. bosque tropical, claro, o selva tropical también. El bosque tropical también es llamado el bosque seco ecuatorial. No, eso es ecorregión, ¿ah? Ujú. Ok. ¿Ya? Eso es ecorregión. Bosque, mira el nombre, ¿ah? Tú mismo date cuenta. Bosque Ujú. tropical, ¿qué vendría a ser para ti? A ver si te ponen a ver, imagínate que nadie nunca te haya dicho esto, pero tú a veces por el nombre puedes ayudarte también, ¿no? Bosque tropical, ¿qué significa? Tú lo Llueve sacas por mucho. esto. Claro, ¿cómo es? Cálido, húmedo y lluvioso, Ujú. ¿no? Y si es tropical, ¿qué significa? ¿Estás cerca del Ecuador o lejos del Ecuador? Cerca. Bien, cerca del Ecuador. Mira, todo lo que saques por simplemente decirte tropical. Ahora, Ujú. si te dicen bosque tropical, pregunta, ¿cuál es la vegetación predominante en el bosque tropical? Y mira, te están diciendo bosque, ¿ah? ¿Qué vegetación predomina en el bosque tropical? Si es húmedo, el café Esto, principalmente. pues. No, mira. ¿Grandes ¿Qué árboles? predomina? Cuando te dicen bosques, ¿qué predomina? Árboles. O sea, tú vas a ir a este bioma y todo es árboles por todos lados. Tú no vas a ver pues gramíneas, herbáceas. Eso está abajo de los árboles. Pero ¿qué es la vegetación que predomina? Son árboles. Y el conjunto que forma, bosques. Bosque. Ahora, de ahí sacas más todavía, más información. ¿Por qué? Porque si es en una zona donde predomina bosques, ¿ya? ¿Qué significa? ¿Qué animalitos habitan los bosques? Y si es tropical, ¿no? Donde es cálido, húmedo, lluvioso, ¿no? Entonces, profesora, el elefante, profesora, la jirafa. No, pues, ¿cómo vas a poner en un bosque a un elefante? Imposible, bro. Por ahí me dijeron, incluso hay niños que piensan así. ¿Cómo? La jirafa, ¿tú te imaginas una jirafa entre árboles? Pobrecito, por algo tiene el cuello largo, está en Se otro. Las enreda. jirafas están en un espacio más grande, abierto, sabana, por ejemplo. Acá, ¿quiénes están cruzando de un árbol a otro árbol así? ¿Quiénes? ¿Quiénes Chimpancés. viven en esta cosa? Los chimpancés, los monos, en este caso, perezosos. Ya, esos son los que están habitando arriba.
Habrán aves también, habrán reptiles también, ¿no? Tigres por ahí, jaguares, loros, colibrí, claro. De copa de árboles que se arrastran en el suelo, reptiles, aves. Y esto, mira lo que está conformando, una zona de biodiversidad, ¿ya? Porque cuando tú tienes un arbolito, ¿ya? Un arbolito, uno nada más, que mide más de 30 metros, ¿tú te imaginas eso? ¿Ya? Alrededor de un árbol, ¿ya? Está lo que se conoce, ¿no? Está lo que se conoce como el sotobosque. Entonces, ¿qué cosa es el sotobosque? Es la vegetación que depende de este árbol. Las lianas que cuelgan del árbol, la vegetación baja, ¿no? Entonces, mira, y en esta vegetación baja, en esta vegetación que depende del arbolito, también hay animalitos. ¿No has visto a las hormiguitas, a los insectos, ya? Todos ellos. Entonces, todo, ya, esto es un árbol, imagínate 100 árboles. Un solo árbol almacena un ecosistema. Claro. Ya, entonces tú deforestas uno, mira cuánto estás sacando. Es increíble. Entonces, este es el bosque más biodiverso. O sea, este es el bioma más biodiverso que tenemos, más complejo, porque de cada espacio se encuentran, pues, ¿no? Diferentes cosas, diferentes hábitats de especies, ¿no? En general. Por eso dicen que es uno de los más, en este caso, complejos, ¿no? Tanto en flora como fauna presentan la mayor biodiversidad, sobre todo, necesariamente. Ya, dime, ¿qué otro más? Tenemos Mm, preguntas. tundra. Ya, vamos. Es este de acá, la tundra. Imaginaba la tundra un clima más seco. ¿Cómo dices? No te escuché bien. Yo me imaginaba la tundra un clima más árido. Lo que pasa es que la tundra está en las zonas altas, mira, todo bordeando el océano glaciar ártico, Los en esta polos. zona, En los claro. polos. Ajá. Y en la zona del hemisferio sur, fíjate que no hay marcado, y faltó poner acá, esto es la Antártida, ¿no? Y todo lo que es la península Antártida, de la Antártida, hay tundra acá, solo acá. Ahora, tú, ¿por qué dices y ves una foto y dices, eso es una tundra? ¿Por qué dirías eso? Porque encuentras lo que está acá. Tundra es esto, este suelo congelado. Se conoce como permafrost del suelo. Cuando tú encuentres este suelo congelado y en este suelo congelado todavía hay vegetación, ¿no? Quiere decir que hay vida, quiere decir que hay flora y por lo tanto hay fauna, ¿no? Eso es tundra. Tundra es un suelo congelado y animales que se han adaptado a este tipo de ecosistema, ¿no? Ese tipo de bioma. Y mira que hay, esto es superiores a los 60 en el norte, esto es en el norte, o sea, en el hemisferio norte, y 50 en el hemisferio sur, porque estamos hablando de la zona de la Antártida. Pero también existe la tundra cuando tú subes la cordillera, porque cuando tú subes la cordillera, ¿qué desciende? Desciende la temperatura, ¿no? Y al descender la temperatura a zonas más altas, el frío es más intenso. Y por lo tanto, hay congelamiento de suelos también, hay musgos, líquenes que dependen de ese hielo que, del suelo, sí, ¿no? Entonces tenemos tundra. O sea, profesora, yo en el Perú hay tundra, y yo puedo ver, sí, hay tundra, pero se conoce como la tundra alpina, ¿ya? Esta es la tundra alpina, que la tiene el Himalaya, las zonas, las cordilleras más altas en el planeta, ¿no? Cordillera de los Andes, el Himalaya, por ejemplo, que tiene este tipo de bioma, tundra alpina. Entonces acá hace mucho frío, ¿no? Acá sí cae nieve siempre, ¿no? Las precipitaciones son más sólidas que líquidas, corre mucho viento también, ¿no? Y obvio que hay con ese frío un tipo de flora y un tipo de fauna, ¿no? Entonces, con este frío y con el suelo congelado, acá no crecen árboles, pues.
Acá no hay árboles, acá no hay pues coníferas, ¿no? Acá no, ya cuando veas coníferas en una zona fría, eso es taiga, pero este es tundra, que es más alto, ¿no? O sea, más alejado de los polos, ya cerca de los polos. Entonces, ¿qué hay? Hay, en este caso, pues musgos, estos especies de vegetación que se apiña al suelo, líquenes, pastos, gramíneas, en este caso arbustos enanos, muy chiquititos, o sea, vegetación de talla baja. Eso es lo que predomina en una tundra. Y ahora la fauna, increíble, ¿no? Uno dice, ¿hay fauna, profesora? Claro, acá el que representa la zona de tundra es este animalito, el oso polar, ¿ya? El oso polar. Los renos o caribú, en este caso caribú es, los zorros árticos, esto es en la zona de la Antártida, ¿no? Las varias especies de abra y la tundra alpina, las cabras monteses, por ejemplo. ¿Hay acción del hombre acá? Claro, los esquimales, hay caza ilegal de algunos animales. Y bueno, dicen que cuando viene el cambio climático, este es el bioma que va a cambiar, ¿no? Que va a extinguirse, porque se va a descongelar. Cuando se descongela el suelo, ya no va a ser tundra, va a ser un humedal, ¿no? En una zona fría va a ser un humedal, ¿no? Porque el hielo al descongelarse deja de ser tundra, sobre todo en esta zona. Es el A ver. más afectado. Sí, claro, es el más afectado justamente con el cambio climático, ¿no? Es el que va a padecer más todavía. Si tienes, a ver, más consultas. No, Miss, muchas gracias. Eso es todo De por hoy. nada. ¿Cómo te fue en el examen? Cuéntame. Wow. No sé, hay algunas preguntas que me dejaron atrás. Creo que el mayor puntaje me sacó 20 preguntas más, si no me equivoco. El problema es que no Mm. supe aprovechar el primer examen y eso fue lo Ay, que me ¿qué bajó. pasó? ¿Qué pasó, Fabricio? Bueno, Sí, adelante, no tienes que desmoralizarte, ¿ah? He visto situaciones peores, ¿ah? Yo te digo por experiencia. Si es que uno puede repuntar, lo puede hacer. Y está en ti nada más, prepararte siempre. Sobre todo sí, despejar tus dudas, ¿no? Uno tiene que ir seguro a una evaluación siempre. Así tú digas, no, no estudió bien, no, tú tienes que decir, bueno, voy a dar lo que pueda. Siempre, voy a dar lo que pueda, donde sea, hasta donde sea. Y por eso te da supuesto, Miss. seguridad. Eso te da seguridad cada vez que te sientes y resuelves un examen. Nunca pensar que no has estudiado, que te faltó tal, ¿no? Entonces ahí a tu cerebrito le estás diciendo, no, 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 no. Voy a dar lo que pueda, voy a hacer lo que pueda, yo sé que puedo, vamos con todo. Listo, vamos, vamos. Así, tienes que ir con toda la actitud. Si no sabes una pregunta, empieza a interpretar también, porque yo no creo que nadie sepa nada. Esa es mi lógica siempre. Yo no creo eso que nadie no sepa nada, porque tenemos una base siempre. ¿Ya, Fabricio? Que te vaya bien. Muchas gracias, Miss Julia. Cuídese, Ya, cuídese mucho. igual, también tú cuídate mucho. Bueno, estaremos resolviendo los ejercicios de las consultas académicas en un momento, si es que no se presentan más consultas.
Resolvemos el ejercicio número 1. En esta oportunidad tenemos, no olvidemos el tema al cual estamos viendo esta semana, está referido a lo que son los recursos naturales, los problemas que afectan los recursos naturales. Vamos con la primera pregunta. Dice, los bosques secos, como los de la costa norte, constituyen ecosistemas altamente vulnerables, pues una gran presión se ejerce en contra de estos, a pesar de una legislación que protege. Identifique los enunciados correctos sobre las acciones que contribuyen a su depredación. Entonces, ¿qué tenemos que destacar acá? Sobre todo es generar, observar, identificar los enunciados correctos sobre las acciones que contribuyen a la depredación de los bosques secos. Los bosques secos están ubicados en la costa norte de nuestro país, son bosques que forman parte de una ecorregión determinada en nuestro territorio, por lo cual peligra su extinción por el mucho uso o depredación también. Entonces, ¿cuáles son estos enunciados correctos sobre generar su constante depredación, ¿no? Promover la producción sostenible, ¿no? Y consumo de productos como inciensos. Bueno, el promover un producto, ya una producción sostenible te habla de cuidar el recurso natural. Una producción sostenible te habla de generar el uso adecuado, ¿no? Y correcto de un elemento de la naturaleza. Y para eso dice consumo de productos como inciensos. Bueno, es un producto que puede ser utilizado como incienso, en este caso de palo santo, de algarrobo, ¿no? Aromático, pero no de uso pues masivo, depredativo. Entonces esto sería incorrecto. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando son enunciados o acciones que contribuyen a su depredación. Y esto no contribuiría directamente o así radicalmente a su depredación. 2, dice, incrementar el uso de leña. O sea, tú incrementas el uso de leña de algarrobo como combustible como bajo costo. O sea, entonces, si es como combustible de bajo costo, entonces todo el mundo va a utilizar pues este tipo de recurso para satisfacer una necesidad y va a ser masivo. O sea, no es sostenible, o sea, incrementar de manera continua, ¿no? Entonces, esto vendría a ser algo correcto que genera la depredación de estos bosques. Potenciar, o sea, potenciar el desarrollo del ganado caprino, el ganado caprino en zonas aledañas. Esto también sería correcto porque esto fomentaría la contribución a la depredación. Uno diría, ¿por qué el ganado caprino? ¿Cómo es posible que genere, pues, profesora, la depredación? Lo que sucede es que el ganado o toda especie que genere lo que es el sobre pastores, ¿no? Genera pues erosionar el suelo. Porque no olvidemos que los animales comen la vegetación natural, pero arrancan la vegetación y eso es malo. Y arrancar significa que desaparece. Y la vegetación es importante para la protección del suelo en muchos sentidos, ¿no? Entonces, si tú generas potenciar el desarrollo del ganado caprino, entonces estarías generando pues esta depredación, ¿no? Y por último, diversificar el uso de la algarroba. La algarroba vendría a ser el fruto del algarrobo, ¿no? Entonces, para incrementar los ingresos de la población. Entonces, si tú vas a generar, diversificar el uso de la algarroba, ¿no? Para preservar la especie, para basarse en una actividad productiva, para ingreso de la población, estarías haciendo desarrollo sostenible. No olvidemos pues que el desarrollo sostenible tiene la parte natural, la parte ambiental, la parte social y la parte económica. Entonces, en esto, si haces uso de este recurso de manera correcta, para incrementar los ingresos de la población, pues estaríamos hablando, pues, no de generar la depredación, sino todo lo contrario de eh, propiciar más que nada su conservación. Entonces, ¿qué sería lo incorrecto? Sería, en este caso, ¿no? Que algo que está contribuyendo a su depredación, la 2 y la 3, ¿no? 2 y 3, clave C, ejercicio número 1. Ejercicio
número uno. Ejercicio número 1, clave C. Si no hay más preguntas, entonces pasamos al ejercicio número 2 en un momento para desarrollar el siguiente ejercicio.
Vamos con el ejercicio número 2. Vamos a la resolución del ejercicio. Dice lo siguiente. Habla de, dice con el desarrollo, sobre todo acá, a ver, vamos con nuestro, ya, dice con el desarrollo del último foro de cooperación económica Asia-Pacífico en el Perú, se ha logrado afianzar ciertos mercados para las exportaciones peruanas, destacando las no tradicionales como el arándano y la palta. Esto presenta grandes expectativas en el sector agrario, sin embargo, el desarrollo de una agricultura intensiva puede repercutir en algunas prácticas no sostenibles que reducen la capacidad productiva del suelo, potenciando de esta manera la desertificación. Respecto a esta problemática, o sea, el tema a presentar acá, lo que se está tomando como referencia, qué es lo que se quiere preguntar, es sobre todo lo referente a la desertificación, ¿no? Entonces, vamos a ver, dice acá, ¿no? Con respecto a esta problemática, identifique verdad o falsedad en los siguientes enunciados, ¿no? Dice, el sobrerriego es una técnica que permite recuperar los nutrientes del terreno. El sobrerriego es cuando tú generas regar los cultivos con excesiva agua y tiende esa agua a emposar el suelo. Entonces eso es malo porque genera que del interior del suelo emerjan minerales, sales muy perjudiciales para el suelo y tenga a toxificar el suelo y posteriormente a desertificar, ¿no? Entonces pierden los nutrientes. Entonces esta técnica no permite recuperar nutrientes, ¿no? Todo lo contrario, sino es una práctica que merma la capacidad física, química, biológica de los suelos. Entonces esto sería falso, ¿ya? En primer lugar, falso. 2, vamos al 2, dice, los aniegos y posteriormente afloramiento de sales en los suelos reduce la fertilidad. Claro, esto sí es verdad, ¿no? Justamente lo que acabamos de ver, la acumulación de agua en zonas donde hay inundaciones, no hay drenaje adecuado, permite que las sales afloren del interior del suelo y reducen la fertilidad. 3, los valles de la costa son los suelos agrícolas que han sufrido la mayor, en este caso, degradación. Sí, los valles de la costa tienen mayormente este problema por la cercanía, sobre todo a las zonas de las zonas costeras al mar, el afloramiento de aguas que se hay y el mal drenaje, el mal riego de los cultivos también que genera emposamiento. Entonces esto está generando la salinización, ¿no? Y la degradación y desertificación posterior. Y 4, la rotación de cultivos, o sea, rotar cultivos es, por ejemplo, yo tengo acá un espacio donde yo siembro, en un primer espacio estoy sembrando de repente tubérculos, acá cereales, acá hortalizas y dejo un espacio libre. Entonces, ¿qué hago? Genero rotar. ¿Qué significa rotar? Rotar es, ya no, en este mismo espacio yo no voy a sembrar hortalizas, sino paso al otro lugar y así genero la rotación de los cultivos, ¿no? Entonces, es una práctica que permite, sobre todo, en todo momento, ya, recuperar el suelo agrícola, ¿no? Recuperarlo, ¿no? De esa manera, una forma de mitigar la desertificación. Entonces, esto sería verdadero. Falso, verdadero, 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 y tenemos la clave A como respuesta a esta pregunta número 2. ¿Ya? La pregunta número 2. Muy bien. Vamos a ver entonces la pregunta número 3. En un momentito, si es que no tenemos más consultas académicas, estaremos resolviendo la pregunta número 3 de esta semana.
tengo p de x de esta manera. X cubo menos 10x cuadrado más 29x menos 20.
resolvemos la pregunta, el ejercicio número 3 en esta oportunidad. A ver, un momentito. Acá. Vamos. Dice, nuestro país es considerado uno de los más contaminados de la región. Respecto a la calidad del aire en el Perú, identifica los enunciados correctos. La costa es la región más contaminada debido a la industria petroquímica. Esto es incorrecto, ya que si hablamos de la contaminación, la región más contaminada, sobre todo de la costa, no es a través de la petroquímica, sino del sector transporte, ¿no? Esto sería incorrecto. 2, el parque automotor es la principal fuente de emisión de contaminantes. Eso es correcto, sobre todo la fuente de contaminación en las ciudades, ¿no? Es creciente, sobre todo en estos sectores, donde sí podemos afirmar que esto es una fuente importante de contaminación del aire. 3, la expansión de las ciudades facilita la emisión de gases en la estratosfera. Esto es incorrecto. El crecimiento, sobre todo, es vertical de las ciudades, favorece la concentración de gases en la estratosfera, no, sino en la troposfera. ¿Ya? En la troposfera, y esto sería, pues, en este caso, incorrecto, ¿no? Y el 4, el tratamiento de los residuos sólidos contribuye a contrarrestar la problemática. Tratar residuos sólidos reduce emisión de gases, ¿no? Y eso impide la quema directa de estos, y esto es un elemento favorable. Entonces, esto sería correcto. Entonces, 2 y 4 como clave la pregunta número 3, geografía, semana, en este caso, semana 10. Y nos vamos al ejercicio número 4. Y en esta oportunidad, en el ejercicio número 4, tenemos lo siguiente que tenemos acá. Vamos a ver, sobre todo, lo siguiente. Dice, relaciona los principales problemas de contaminación, componentes que contaminan recursos con el enunciado que le corresponda. Entonces nos vamos acá a relacionar, dice, 1, contaminación del suelo, con que va deforestación, con que va contaminación del agua y desertificación. El campo pierde su capacidad productiva por la salinización. El campo pierde su capacidad, en este caso productiva, por la salinización. Este problema, ¿quién lo afecta? Esto estamos hablando por la desertificación, ¿no? Pierde, es un elemento que genera la toxicidad del suelo por la salinización y por lo tanto la desertificación. ¿Qué significa desertificación? Estamos hablando de un suelo improductivo. La agricultura migratoria emplea cenizas como fertilizantes, ¿ya? Y esto sería producto, en este caso, de la deforestación, ¿no? 2B habla, en este caso, de la deforestación. La agricultura migratoria emplea cenizas como fertilizantes a través de la deforestación. El uso agresivo de pesticidas, reduce la fertilidad del terreno. Entonces ahí estaríamos 1C, sería la contaminación del suelo, ¿no? A través de estos pesticidas. Y 4, tenemos ahí el último, que tendría contaminación del agua. A ver, perdón. 3D, ya, 3D, el cual estaríamos hablando, genera enfermedades en las poblaciones carentes de saneamiento. Entonces, 1C, 2B, 3D y 4A, clave D. ¿Ya? La clave D. La pregunta 4. Y estas son las preguntas y las claves de la semana 10. Estamos ya terminando entonces. Esta es la primera pregunta. Semana 10 de geografía. Pasamos a la de educación cívica en un momento.
Muy buenos días. ¿Me Hola, puedes ¿qué tal? Buenos días. las claves de geografía y cívica, por favor? Ya, un momentito. Estas son las de geografía. A ver, un ratito, por favor. Gracias, Miguel. Ya, la viste, ¿no? Ok. Mis, en cívica, ¿por qué la 3 sería falso? ¿Por qué sería la B? El tercer enunciado. A ver, vamos un ratito. La pregunta 3. Sí, habla de los carnavales. Esta es geografía. Esta es cívica. Ya, porque la 3 dice, los carnavales son fiestas tradicionales de nuestro país que se practican desde épocas prehispánicas. Bueno, los carnavales son no necesariamente, fíjate que carnavales no solamente en el Perú, ¿ah? Ojo, ya, los carnavales son a nivel de todo el mundo. Entonces, y más que nada, fiestas tradicionales, claro que son tradiciones, pero más que nada de uso colectivo, y esto viene ¿de dónde? Estamos hablando de la época de Roma. Si hablamos de la historia, hablamos de la época, en este caso de Roma, y es un aporte a la cultura hispana. Entonces, dice acá, ¿no? Los carnavales son fiestas tradicionales originarias de nuestro país, no son originarias de nuestro país, ¿no? Eso sería, sobre todo, incorrecto. ¿Ya? Sí, bien, gracias. Ok. Si tienes alguna otra consulta. Sí, mis en geografía, en la 1 y en la 3. A ver, un momentito. Ya, en la pregunta 1, ¿cuál fue? Yo marqué la E. La segunda no Ya. sería falso, o sea, sería incorrecta. Incrementar el uso de leña. Pero mira la pregunta, acá la pregunta te está diciendo, identifica los enunciados correctos sobre las acciones que contribuyen a su depredación.
¿De la depredación de quién? De los bosques secos, ¿no? Entonces, lo que tú tienes que identificar en esta pregunta son enunciados correctos que generen, ¿qué cosa? La depredación de bosques secos. Entonces, incrementar el uso de leña de algarrobo. Claro, tú incrementas el uso del algarrobo, ¿no? ¿Y qué genera? Contribuyes a la depredación de los bosques secos. Esto es correcto, ¿no? Pero en la 4, ¿a qué se refiere con diversificar? O sea, diversificar significa que tengan varios usos, no solamente un solo uso. Diversificar el uso de la algarroba, ¿ya? Para incrementar los ingresos de la población. O sea, el fruto del algarrobo es la algarroba. Entonces, tú diversificas el uso y no solamente para un solo proceso, ¿no? Es como que generas que no se agote el producto. ¿Ya? Bueno, eso por ese lado, ¿no? Ahora, ¿con qué fin? No solamente para que tenga un solo uso, pero el fin, sobre todo, esa diversidad que tú buscas de uso, es para incrementar ingresos de la población. Entonces, ahí estaríamos hablando de desarrollo, en este caso, un poco de desarrollo sostenible, porque si estamos haciendo uso diverso de la algarroba, ¿no? Estamos contribuyendo ¿a qué? A su preservación de la especie, ¿no? Con una actividad productiva que beneficia a la población, por ejemplo. Entonces, eso sí sería incorrecto, porque eso no necesariamente genera la depredación de los bosques secos, pues, ¿no? Eso sería no dentro de lo que te pide la pregunta. No te olvides que la pregunta te está pidiendo qué acciones son las que contribuyen a la depredación. ¿Ya? ¿Y cuál era la otra pregunta? La 3, mismo. La, Yo la marqué la 3. E. Marcaste la E. ¿Por qué marcaste la E? A ver. ¿Cuál fue tu ¿Qué enunciado? sería troposfera? La 3. Acá, la 3 no es estratosfera, pues. Donde estamos nosotros es la troposfera. Y la primera, ¿cuál sería la región más contaminada por industria petroquímica? Es que nosotros no tenemos industria petroquímica, más en la costa es ligera, o sea, no es que existe en la zona costera, que está en la zona norte del país, en la zona central, pero no es la que genera mayor contaminación en la costa, porque no es que tengamos la gran industria, ¿no? Incluso ahí en la zona, más que nada, esas son las llamadas refinerías, ¿no? Las refinerías donde tenemos lo que es el procesamiento del petróleo y también el uso del gas. Entonces, refinerías Talara, ¿no? Estamos hablando en la zona de Pampilla, estamos hablando en la zona central, en la zona norte, por ejemplo, Mechorita, ¿no? Entonces, todo eso no genera pues una gran contaminación, sobre todo en la costa. Lo que más genera la contaminación es el sector del transporte, ¿no? Los gases, porque está hablando de los gases contaminantes, ¿no? Los gases de contaminación, ¿ya? Listo, A eso Miss. se refiere. Gracias, Miss. Ya no hay de qué. Bueno, vamos a seguir con las preguntas, en este caso de educación cívica. En el caso de educación cívica, vamos a resolver en un momentito cuáles son las preguntas de esta semana número 10.
Entonces, estas serían las claves de la semana 10, tanto de geografía como de educación cívica. Estaríamos desarrollando durante esta semana tanto de Navidad como de fin de año del próximo 2025. Bueno, de esta manera estamos terminando las consultas académicas. Nos estamos viendo hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todos.